Damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre, quien integró una comisión de evaluación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, concretamente de su sistema de pensiones. Una novedad circuló en Ecuador la semana pasada, economista de la Torre, y se ha confirmado en la presente semana de que en el boletín de deuda de abril del 2022 del Banco Central se ha incluido un anexo en el cual ya se registra como un pasivo contingente la deuda por salud por el orden de 4.500 millones de dólares y por el sistema de pensiones por 1.235 millones del gobierno nacional hacia el IES. Iniciaré preguntándole, ¿este reconocimiento significa oxígeno para el IES, sustentabilidad para sistemas que se han dicho están desfallecientes? Mire, Gustavo, la verdad es que este es un gran paso hacia adelante y es parte de la solución, pero no es la solución al problema estructural de nuestro sistema de seguridad social, tanto en pensiones como en salud. Pero obviamente es parte de una solución global. Y yo lo que entiendo que ha pasado es que desde el punto de vista estadístico, el Fondo Monetario en las conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas acordaron que debía incluirse en las cuentas fiscales ya de manera explícita el pasivo que el gobierno central tiene hacia el IES. Ese pasivo se estimó conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Economía, con las autoridades del IES y los técnicos del Fondo Monetario, y se puso la cifra que usted mencionó: deuda del gobierno central para salud y deuda del gobierno central para pensiones. Esto todavía no ha pasado por el trámite legal, porque hay, según las normas vigentes para el manejo de las finanzas públicas en el Ecuador, hay que luego traducir estas estadísticas, estas estimaciones, en un acuerdo más legal que les vincule a las partes y que genere un plan de pagos. Porque obviamente el gobierno no tiene la capacidad financiera, incluso con el actual precio del petróleo, de pagar 5.000 millones de dólares de una sola. Entonces, lo que hay que hacer, como se hace en cualquier caso de este tipo, hay que hacer un plan de pagos acordado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el IES. Y ese plan de pago tiene que ser, digamos, insertado de aquí en adelante en los presupuestos del gobierno central. Y por tanto va a ser visto por la Asamblea cuando se discuta el presupuesto anual. Para darle además operatividad al pago de la deuda de salud, se necesita además que el IES documente los gastos que ha hecho para que le pueda cobrar al Ministerio de Economía y Finanzas. Y por eso se habla a veces de auditoría de los gastos, pero no es en realidad una auditoría, sino documentar y justificar. Mire, ministro, yo pagué a los hospitales tanto y tanto por servicios que me dieron, aquí están los documentos, y eso puede incorporarse en las cuentas del gobierno central y convertirse en un pasivo formalmente hablando. Entonces, Por el momento se lo ha calificado como un pasivo contingente. ¿Qué significa esto? Es que es un pasivo contingente porque algún rato el gobierno va a tener que pagarlo. Para que deje de ser un pasivo contingente y se convierta en un pasivo formal, tiene que llenarse todos tienen que darse todos los pasos que le mencioné, incluyendo la documentación. Y ya en ese momento se podría convertir, por ejemplo, esa deuda en bonos o en algún bonos con ciertos plazos, con cierta tasa de interés, etcétera, a través de los cuales, en la medida en que el gobierno va pagando esos bonos, el IES va recibiendo el dinero. Entonces, todavía esas formalidades todavía no se han terminado de cumplir. ¿Cuánta certidumbre tendría esa hoja de ruta por cumplir? A ver, yo pienso que hay como que tres componentes de las cosas que hay que hacer. El primero es que llegue a haber un acuerdo formal entre el Ministerio de Finanzas y el IES sobre el tamaño de la deuda, sobre el cual ya hay un estimado, como usted mencionó, pero que se formalice eso en algún tipo de contrato de deuda, que puede tomar la forma de bonos. Eso es súper importante para saber a qué nos atenemos. Incluso para hacer reformas a futuro, se necesita saber cuánta plata va a fluir desde el Ministerio de Finanzas hacia el IES en los siguientes años, de acuerdo con el plan de pagos. Entonces, ese es un tema súper importante. Y ese se puede hacer sin cambio legal.
ojalá el gobierno del presidente Lasso logre cerrar este acuerdo y formalizarlo. Sería una gran noticia para el gobierno y para el país. Segundo tema es un tema que tampoco requiere reforma legal y es mejorar la gestión de la institución. Todo el mundo se queja del mal servicio, de la insuficiencia de suministros, de que no hay buena atención al cliente, de que ha habido mucha corrupción en el pasado, de que se puede mejorar la gestión del BIES, de que el BIES no es una buena idea. Una serie de temas administrativos, institucionales, que dependen claramente de los gestores del IES, del director del IES, de su equipo de trabajo, y ahí deberíamos poder caminar hacia una gestión más eficiente, más transparente, con mayor rendición de cuentas, con mayor apertura, con mayor profesionalismo, y eso se puede hacer sin cambio legal. Es una cuestión de tener buena gerencia, por así decirlo, y buena gobernabilidad en esa institución. Pero hay un gran componente que no se soluciona ni con el primero ni con el segundo, y es el problema estructural, que tanto el sistema de salud que maneja el IES como el sistema de pensiones que administra el IES, los dos son inviables financieramente. Entonces siguen generando un hueco que va creciendo en el tiempo y que por más que trate, el Ministerio de Finanzas no lo va a poder cubrir. Entonces se necesita reformar los parámetros del sistema para ir de un sistema que ahora es financieramente inviable a uno que sea viable para los siguientes 50 años. Es decir, que así se llegue a pagar estas deudas. Por supuesto que no será dinero en efectivo para el IES, pero sea en la forma de bonos o cualquier otro plan de pagos, el tema de la sustentabilidad del sistema no está No se garantizado. resuelve. No se Sí, no se resuelve, resuelve. exactamente. La sustentabilidad del sistema, de la manera más sencilla de definirla, es que la brecha entre los aportes que los afiliados activos hacen al IES y los pagos que el IES hace por los beneficios que ofrece, esa brecha está creciendo en el tiempo de una manera vertiginosa y está creciendo como porcentaje del PIB. Incluso en el caso de pensiones, y este es un tema que pocos ecuatorianos entienden, incluso si el gobierno pudiese pagar religiosamente todos los años lo que la ley le obliga, que es el 40% de las pensiones del IES, ese monto ya no es suficiente para cubrir esa brecha. Entonces la brecha está creciendo de manera exponencial y ya se empiezan a sentir problemas de caja que le están obligando al IES a drenar los recursos que tiene en el fondo de pensiones. El fondo de pensiones hace 2 años tenía 9.000 millones de dólares. Ahora tiene 5.000. Entonces, en el tiempo ya se ha ido drenando el fondo de pensiones y los activos en ese fondo se están volviendo cada vez más ilíquidos. Entonces, ya empieza a sentirse, y creo que lo vamos a ver en los siguientes 2 años, que el sistema de pensiones empieza a experimentar problemas de caja parecidos a los que ahora está experimentando el sistema de salud. ¿Qué es lo que pasa en el sistema de salud? En el sistema de salud lo que pasa es que ya el fondo de salud está en cero. Entonces el IES ya no tiene dónde sacar dinero para cubrir los gastos que no... Y el fisco no ha logrado cubrir toda esa brecha. La brecha en el sistema de salud también crece de una manera vertiginosa como crece en el sistema de pensiones, porque los beneficios de salud se han ido ampliando sin financiamiento apropiado. Se ampliaron los beneficios de salud para los familiares y los hijos y las cónyuges y las exesposas de los afiliados. Y además, en el Ecuador tenemos una cosa muy extraña que no existe en ningún país que yo conozca, y es que los pensionados, los jubilados, no contribuyen al seguro de salud, pero reciben todos los beneficios. Y el número de jubilados del IES ha crecido enormemente. Para darle un número, en el 2010, el número de jubilados del IES era más o menos 190.000 jubilados. Ahora son 480.000. Entonces, por razones demográficas y de envejecimiento, el pago de beneficios, tanto de salud como de pensiones, crece rápidamente y excede con mucho a los aportes que hacen los afiliados activos. Los que Cifra de afiliados, además, con tendencia al crecimiento. Exacto. Ahora,
En el corto plazo se podría mejorar la situación si uno consigue formalizarle a la fuerza laboral para que más trabajadores se incorporen a trabajos formales y por tanto contribuyan al seguro social. Eso le daría un alivio en el corto plazo, pero en el largo plazo seguiría habiendo el problema de que los beneficios que se prometieron bajo el sistema exceden con mucho a los aportes que el sistema recibe. Le voy a hacer una pregunta muy simple para una respuesta que entendemos será extremadamente compleja. A más de esa posibilidad de incrementar el número de afiliados, de aportantes al IES, ¿qué otros parámetros son los que se podrían intervenir? Hay un menú de parámetros que se puede tocar y lo que hay que hacer es cambiar esos parámetros de tal forma que en combinación entre todos ellos consigan que la brecha entre aportes y pagos de beneficios se reduzca y se mantenga pequeña y paralela a lo largo del tiempo. Al momento usted tiene la curva de pago de beneficios sube rápidamente y la curva de contribuciones al sistema está plana o sube lentamente. Entonces la brecha va creciendo. Lo que necesitamos es que las dos curvas se vuelvan más paralelas y se acorte la distancia. Esa distancia la puede cubrir el fisco. El fisco va a tener que ser parte de la solución y una parte de los recursos fiscales van a tener que ir al IES para cubrir una brecha. Pero esa brecha que el fisco tendría que cubrir en el futuro debería ser acotada y compatible con las capacidades de pago que tiene el Estado ecuatoriano. Para que esa brecha se reduzca y se vuelva más paralela y más cercana entre pago de beneficios y aportes, hay que cambiar lo que se llama los parámetros del sistema. Y hay como 6 o 7 parámetros del sistema que se pueden cambiar. Tiene la edad de jubilación, tiene la tasa de contribución al sistema, tiene la pensión máxima, tiene el ritmo al cual va creciendo el beneficio pensional conforme el afiliado cotice. Tiene tiene los años de contribución mínimos que hay que hacer. Entonces, jugando con estos parámetros y haciendo que entren en vigencia de manera gradual, respetando los derechos adquiridos de los jubilados, o sea, eso hay que respetar. Y el trabajo técnico a mí ya me sugiere que hay ahí una potencial reforma. Pero es la sociedad la que tiene que decidir si trabaja más con el lado de las contribuciones o trabaja más con el lado de la edad de jubilación o si trabaja más con el lado de la pensión máxima. Y cada cambio de parámetro tiene un rendimiento distinto. Por eso hay que cuantificar con un modelo actuarial el efecto de cada cambio paramétrico hasta tener lo que creo que todos los ecuatorianos quieren, y en particular los jóvenes, porque ellos son los que están ahora contribuyendo y quieren una pensión en el futuro. Los jóvenes quieren saber que están contribuyendo a un sistema que les va a poder pagar las pensiones, que es viable para los siguientes 50 años. Entonces, esa discusión todavía no la hemos tenido, pero si yo le adelanto a usted, si quiere una primicia, de que no es imposible. Afortunadamente en los sistemas pensionales las reformas pueden introducirse de manera gradual. Entonces, mientras más nos apuremos a hacer la reforma, más gradual y más fácil de absorber podrá ser. Y hay que en el proceso desmitificar el tema. Por ejemplo, en Ecuador me he topado con varios amigos míos que son ya jubilados del sistema y les veo temerosos y les digo, ustedes no tienen nada que temer, ustedes ya están jubilados y los derechos que adquirieron se les va a respetar bajo cualquier esquema de reforma. Los nuevos parámetros van a tener que aplicarse a los jóvenes que van entrando a la fuerza laboral y que empiezan a cotizar. Y hay que también decidir dónde se pone la línea de corte. En todos los sistemas, en todas las reformas de sistemas pensionales se dice, aquellos afiliados que están solo a 2 años de jubilarse, se quedan con el sistema viejo. Pero aquellos que tienen, digamos, más, y ahí está la línea de corte, están más lejos de 2 años de jubilarse, ellos entran al sistema nuevo. Y esas líneas de corte siempre son un poco molestosas, pero son necesarias. En mi caso, por ejemplo, le cuento, cuando yo entré al Banco Mundial, hicieron un cambio en el sistema de pensiones. Y yo entré con las justas y me quedé con el sistema viejo. Pero aquellos personal del Banco Mundial que ingresó al Banco Mundial un mes después de lo que yo ingresé, ya le tocó el sistema reformado.
Entonces siempre hay que trazar esa línea de corte y eso es parte del respeto a los derechos adquiridos que las reformas requieren. Los afiliados, los jubilados del IES se preguntan cómo un organismo tan rico como es el IES puede estar pasando por semejantes penurias, sus afiliados, la gente que aportó durante toda su vida y que hoy son jubilados o quienes siguen aportando. Y aquí surge esta pregunta recurrente: ¿cuánto debe el Estado al IES? En esta suma de las dos cifras estamos hablando de aproximadamente, digamos, 6.000 millones de dólares. Pero se habla, y esta cifra mencionó también el Fondo Monetario Internacional, de que el Estado debe al IES 8.309 millones. Y según diálogos que hemos tenido con dirigentes de afiliados y jubilados, se estima que otra cifra similar de papeles del Estado tendría el IES en sus manos, es decir, que en total estamos hablando de una cifra de 16.000 a 18.000 millones de dólares que el Estado tiene, ya sea como inversión del IES en papeles del Estado o en deudas. ¿Cuáles son sus cifras? A ver, hay una deuda ya reconocida en el sentido de que el IES tiene en su cartera de inversiones el 50% del fondo de pensiones del IES está invertido en bonos del gobierno. O sea, ya hay una deuda reconocida que el IES tiene en sus manos. Él tiene, digamos, un documento con el cual puede ir al Ministerio de Finanzas y decirle: me tienes que pagar porque tú emitiste este bono y me debes de acuerdo con las condiciones de este bono. Entonces hay una parte reconocida de la deuda que debe estar más o menos en los 3.000 millones de dólares que tiene forma de bonos y está en el poder del IES. Y esa parte ya está formalizada y reconocida. Pero hay deudas del pasado que el gobierno no cubrió. Por ejemplo, durante el gobierno de Correa, Correa suspendió las transferencias que el MEF hace regularmente, equivalentes al 40% de las pensiones que el IES paga. Hay una ley en el Ecuador que dice eso. El gobierno central tiene la obligación de transferirle al IES un monto anual equivalente al 40% de las pensiones que paga. El gobierno de Correa suspendió esa obligación legal por 2 años y medio, casi 3 años, y luego la Corte Constitucional dijo que eso era inconstitucional y dio a pie atrás en esa decisión. Entonces, por tanto, quedó una deuda durante esos años que el gobierno central no le pagó al IES, y esa hay que dimensionarla y formalizarla. Y luego hay pagos del pasado que no se hicieron, que también hay que reconocer. Entonces, ahí hay un proceso en el que tal vez se va a necesitar un mediador, en que el Ministerio de Finanzas dice: bueno, yo solo te debo 100, y IES dice: tú me debes 120, y hay que reconciliar. Pero la deuda no reconocida, lo que se llama un contingente todavía al momento, parece estar en el entorno de los 5.000 millones de dólares cuando uno suma lo que el MEF le debe al IES por concepto de salud y lo que le debe al IES por concepto de pensiones. Luego tiene el problema del futuro. El problema del futuro es que ese monto del 40% de las pensiones que el IES paga cada año y que el gobierno tiene que transferirle, se está volviendo un monto inmanejable. Ahora son 2 puntos del PIB, pero en 5 años van a ser 4 puntos del PIB. Y va a ser muy difícil que cualquier gobierno central, con cualquier presidente de izquierda, de derecha, de arriba para abajo, de cualquiera, el fisco no va a tener los recursos fiscales para pagar 4% del PIB por año al IES. Y ese 4% del PIB por año que el gobierno estaría obligado a pagarle no va a cubrir la brecha que el IES tiene en el pago de beneficios versus los aportes que recibe. Entonces tenemos un problema que está volviéndose cada vez más explosivo. A diferencia de salud, el problema de salud ya estalló y lo vemos en la calle y en la conversación. Los servicios de salud están, digamos, los servicios de salud del IES están con problemas muy serios. A diferencia de salud, pensiones todavía no ha explotado completamente porque todavía hay un fondo de pensiones que se puede seguir drenando. Pero es cuestión de 1 o 2 años y vamos a tener un problema parecido en pensiones. Entonces nos conviene a los ecuatorianos anticiparnos y antes de que se caiga el puente repararlo, pues. Y eso requiere una conversación nacional. Justamente es la pregunta que quería hacerle, y para nosotros y el público entenderlo. Un análisis actuarial o un cálculo actuarial, entendemos, es una técnica que proyecta variables tomando en consideración posibles contingencias, es decir, se predice, se proyecta el futuro.
La pregunta sería, si las cosas no cambian, ¿qué tiempos y plazos tiene el IES antes del hecatombe? Yo diría 2 o 3 años. Puede ser que me equivoque, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Y el modo como en el estudio diagnóstico hicimos este estimado de que hay como 2 o 3 años fue el siguiente. Vimos cuál es la brecha que hay entre aportes que el IES recibe y pagos de pensiones. Esa brecha, como le decía, va creciendo. Vimos cuál es la capacidad de pago que tiene el Estado, el gobierno central para transferirle dinero. Acuérdese que el gobierno central dice, la ley le dice al gobierno central, tú tienes que transferir el 40% de las pensiones. Entonces el gobierno central dice, yo no tengo tanta plata. Entonces habla con el IES y le dice, te voy a transferir, digamos, $1.000 millones o unos 800 en este año, y el resto te voy a pedir que inviertas en bonos. Entonces ahí llega a un acuerdo, entonces el IES recibe parte de ese 40% en efectivo y parte lo invierte en bonos. Y así nos hemos manejado en el pasado. Entonces nosotros vimos lo que el gobierno ha pagado, los gobiernos han podido pagar año a año al IES en efectivo y más o menos nos daba $1.000, $1.000 millones. Entonces, dado que la brecha entre aportes y contribuciones es del orden de los $2.800 millones al presente, los 1.000 solo te cubren una parte, te queda otra parte. Entonces, esa otra parte, ¿cómo se paga? El IES va a tener que drenar el fondo de reserva que tiene, el fondo de pensiones, que como le decía, ahora tiene más o menos 5.000 millones. Entonces, hicimos el análisis de cuánto hay en ese fondo y vimos que hay una cantidad de activos que son difíciles de liquidar. Entonces, va a llegar un momento en que el IES va a tener dificultades en sacar caja de esas inversiones. Por ejemplo, tiene un problema muy malo en el cobro de los créditos hipotecarios. Y el IES tiene, la cantidad de créditos hipotecarios que tiene en su cartera es muy grande, es como el 30% de sus inversiones y no los puede cobrar fácilmente. Y tiene todos estos bonos del gobierno emitidos en gobiernos anteriores que también tienen condiciones que no están muy relacionadas al mercado. Entonces es difícil vender esos bonos en el mercado para hacer caja. Entonces, tomando todo eso en cuenta, en nuestra estimación, en un par de años, vamos a sentir muy agudamente los problemas de caja del sistema de pensiones, de manera parecida al que ya sentimos los problemas de caja del sistema de salud del IES. Usted, economista de la Torre, de hecho, no es menos actualmente portavoz del gobierno, pero quisiera conocer su opinión sobre lo que se dice, particularmente dirigentes sindicales, dirigentes de la izquierda política ecuatoriana, en el sentido de que el gobierno de Guillermo Lasso está generando una crisis para crear condiciones para privatizar el sistema de salud, el sistema de pensiones. De todas las conversaciones que he podido tener, tanto con los hacedores de política pública en el gobierno de Lenín Moreno, como con los líderes en política pública en el gobierno del presidente Lasso, nunca he percibido que hay intención de privatizar el sistema de pensiones. Yo me imagino que los críticos, cuando piensan en privatizar, tienen en la mente que Ecuador vaya a un sistema parecido al de Chile. En Chile, el sistema de pensiones se reformó, se abandonó el sistema que se conoce como sistema de reparto, que es el que el país tiene. En el Ecuador tenemos lo que los economistas llamamos un sistema de reparto, es decir, un sistema en el cual las pensiones de los jubilados se pagan con cargo a las contribuciones de los afiliados activos. Entonces hay esa transferencia de los que están trabajando hacia los que están jubilados. En los sistemas como el chileno, es un sistema basado en el ahorro. Entonces, cada trabajador tiene una cuenta individual de ahorros y va acumulando con contribuciones que él hace o que su empleador hace, va acumulando el ahorro en su cuenta individual y esa cuenta individual donde están los ahorros es administrada por administradores de activos o de fondos que se conocen en Chile como las administradoras de fondos de pensiones. Y eso se piensa que es privatización, pero no hay privatización. Los ahorros son del trabajador, la regulación es estatal y la administración es simplemente una delegación que el trabajador le da a la administradora de fondos de pensiones. Creo que eso es lo que ellos piensan cuando dicen privatización. Ese modelo no se ha considerado, que yo sepa, ni me parece a mí conveniente considerarlo para el Ecuador, excepto como una forma complementaria. En mi opinión, los sistemas de pensiones del mundo están volviéndose multipilares.
Por ejemplo, acá en Estados Unidos tenemos un sistema de reparto que es el Social Security Institute, al cual uno contribuye y los empleadores contribuyen de manera muy parecida al Ecuador. Y cuando uno cumple cierta edad de jubilación y tiene por lo menos 15 años de contribución, recibe una pensión que nunca es mayor de a $3,000 al mes, pero recibe una pensión del Social Security Institute. Pero con eso la gente no vive en su vejez en Estados Unidos. Eso es solo parte de su ingreso en la vejez. La otra parte viene de contribuciones a cuentas individuales de ahorro, que aquí en Estados Unidos se conocen como los planes 401k. Y todo el mundo en Estados Unidos habla de sus ahorros de 401k, al cual contribuye el trabajador y el empleador, y ahí van acumulando ahorros para la vejez. Entonces, el sistema norteamericano tiene dos pilares: un sistema de reparto más solidario, que le da a la gente una pensión básica, un piso, y una cuenta de ahorro individual que se va acumulando a lo largo del tiempo, que también es administrada por administradores profesionales de fondos. Ese modelo me parece que está volviéndose el dominante en el mundo. Dos pilares para generar un buen ingreso en la vejez. El uno, un sistema público de reparto, reformado. En el Ecuador tenemos que reformarla para que nos dé una buena pensión, una pensión básica, que quizás lo podríamos complementar con contribuciones voluntarias, en mi opinión deberían ser voluntarias, entre el empleador y el trabajador a cuentas individuales de ahorro para la vejez, que a lo mejor pueden recibir un cierto subsidio estatal si se tratase de gente pobre que no puede ahorrar. Entonces, ese esquema, si a ese esquema quieren llamarle un esquema de privatización, me parece una locura. O sea, hay que entender de qué estamos hablando. Entonces, en el Ecuador, lo que la gente ha hablado es reformar nuestro sistema de reparto y discutir con la sociedad la posibilidad de complementarlo, quizás, a través de ahorro individual para la vejez, que no es nada del otro mundo. Sin haber ingresado en el detalle de estas 6 o 7 variables que usted sugiere, insinúa o que arroja más bien el estudio que han realizado, podrían eventualmente ser intervenidas, nos da usted una clara idea de que se tiene certezas en cuanto a los componentes técnicos que podrían ser intervenidos en Ecuador. Pero, ¿qué decir en cuanto a los componentes políticos, a la dificultad de actuar en este tema en nuestro país? A ver, lo más difícil de todo esto, le voy a dar un dato que es muy ecuatoriano. En Ecuador, un afiliado promedio, en promedio el afiliado que cotiza y contribuye al IES, a lo largo de su vida de trabajo, contribuye, digamos, en valor presente, un monto que es equivalente a 1/5 de lo que va a recibir cuando se jubile. Entonces tenemos un sistema en el Ecuador relativamente generoso, en el sentido de que usted y yo contribuimos 100 a lo largo de nuestra vida laboral, y cuando nos jubilemos, a lo largo de nuestra vida jubilar, vamos a recibir 500. Entonces, eso se ha ido gestando con el tiempo a través de las regulaciones y de los cambios legales. Entonces, el sistema va a necesitar alguna compensación en esta relación. De alguna manera, o lo que recibimos cuando nos jubilemos va a tener que ser menor, o lo que contribuimos a lo largo de la vida de trabajo va a tener que ser mayor, hasta que esta cosa se vuelva una ecuación un poco más viable. Y por eso es que los parámetros lo que hacen es eso, los cambios de parámetros lo que hacen es equilibrar las dos variables de la balanza. Cuánto se contribuye, por cuánto tiempo, a lo largo de cuántos años y durante hasta qué edad, y cuánto se recibe una vez jubilado. Y en el Ecuador tenemos un problema adicional, es que nuestro sistema no es solidario en el sentido de que los beneficios que el sistema da en pensiones son mayores proporcionalmente para los trabajadores de mayores ingresos. El trabajador promedio contribuye 100 en valor presente, recibe cuando se jubile 500 en valor presente. El trabajador de más altos ingresos contribuye 100 a lo largo de su vida laboral, y cuando se jubila va a recibir 700. Entonces, tenemos un sistema que está sesgado en favor de los afiliados de mayores ingresos. Entonces, podríamos reformar el sistema para que los afiliados de mayores ingresos tengan beneficios un poquito más acotados, mejorar los beneficios para los afiliados de menores ingresos y en neto conseguir un mejor equilibrio entre contribuciones y beneficios.
En el Ecuador se puede además hacer cambios muy importantes que ayudarían mucho. Por ejemplo, al momento, el trabajador y el empleador contribuyen al IES más o menos del 20% del sueldo, 22% del sueldo me parece que es. Pero ese 22%, 11 va para pensiones. Y otras cosas van para salud, para el fondo de reserva, para el fondo de cesantía, para el fondo de desempleo. Entonces, se podría arreglar esto y consolidar. Entonces, por ejemplo, de todos los amigos que yo tengo, nadie recibe beneficios de cesantía importantes, el fondo de desempleo nadie lo usa. Entonces, se podría consolidar las cosas para que parte de esas contribuciones que ahora están yendo a estos fondos vayan más bien para pensiones. Y tengamos un buen sistema para protegerle al trabajador cuando cambia de un trabajo a otro. Y eso se puede hacer de una manera inteligente. Entonces, las contribuciones al sistema de pensiones podrían en parte cubrirse, las mayores contribuciones al sistema de pensiones podrían en parte cubrirse reorientando contribuciones que ahora se hacen a fondos que no le benefician mucho a la gente. En Entonces, síntesis, economista de la Torre, ¿cuál debería ser la hoja de ruta a seguir aquí en Ecuador con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de ser posible con un cronograma? yo lo que diría es que necesitamos un proceso que tenga cierta legitimidad y transparencia, en donde los ciudadanos, particularmente los trabajadores jóvenes, sean parte de la conversación. Ese proceso necesita superar las ideologías, necesita basarse en los datos puros y duros del sistema y por tanto necesita tener una base técnica de retroalimentación. Pero la conversación va a tener que ser, a ver, ¿qué queremos como sociedad para darle viabilidad al sistema? ¿Queremos contribuir más para tener pensiones más grandes o queremos tener pensiones un poquito más pequeñas en relación a lo que contribuimos? ¿O queremos jubilarnos a una edad mayor? Pero algo vamos a tener que hacer para alinear las cosas de mejor manera. Ese proceso requiere dar espacio para que la gente se despogue, se queje, despotrique contra la mala organización del sistema, se identifiquen las cuitas de los ciudadanos, pero al mismo tiempo que los ciudadanos sean parte de la solución. Y la solución va a requerir sacrificios compartidos, no hay otra manera de ponerlo. O sea, si mi hijo viviese en Ecuador, tendría que aceptar un sistema jubilar quizás más acotado y menos generoso que el que tuvo mi abuelo. Simplemente porque en el tiempo de mi abuelo había muchos más afiliados activos y menos jubilados. Entonces, con los aportes de tantos afiliados jóvenes activos, había suficiente dinero para pagar las pensiones de los jubilados. Pero como la población ha ido envejeciendo, ahora tenemos muchos más jubilados en relación a los contribuyentes. Entonces necesitamos mucho más contribuciones para pagar a los jubilados. Y en cierto sentido, en el país hicimos transferencias de los jóvenes a los viejitos y ahora los jóvenes ven para atrás y dicen, ¿quién va a pagar mi pensión? Entonces, son los jóvenes los que más interesados deberían estar en la viabilidad del sistema, porque detrás de ellos ya no van a haber tantos contribuyentes como hubieron en el tiempo de mi abuelito. Gracias, economista de la Torre. Un placer. Declaraciones del economista Augusto de la Torre. Él fue parte de una comisión de evaluación del IES, estudio promovido por el Banco Mundial, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Economía.